bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de las conferencias. En esta ocasión, bueno, tenemos la mesa sobre violencia en la infancia, la educación media y las propuestas de mujeres indígenas para erradicar la violencia. En esta ocasión, pues contamos con la presencia de dos distinguidas académicas, de la doctora Dolores Muñoz Cano Skidmore y de la maestra en ciencias María de los Ángeles Galindo Becerra. Vamos a iniciar con la ponencia de la doctora Dolores Muñoz Cano Skidmore, quien, bueno, en este momento pues nos va a dar algunos de sus datos de su curricular. Buenas tardes. Soy la doctora Dolores Muñoz Cano Skidmore, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la carrera de Sociología. Ahí impartimos algunas clases como Sociología de Género y Problemas Sociales de la Mujer y hacemos investigación en torno a estos temas de mujeres y infancia, tercera edad, políticas públicas. Soy de primera carrera pedagoga, licenciada maestra con estudios de doctorado en pedagogía y con el doctorado en ciencias políticas. Soy académica desde hace 40 años en la facultad y ocupado algunos puestos académico-administrativos dentro de la misma. Pertenezco a la Federación Mexicana de Universitarias, a la Red de los Derechos de la Infancia, a la Asociación Mexicana de Arquitectos y Urbanistas, hablando sobre temas de género, y me da mucho gusto estar con ustedes aquí este día, platicando con ustedes un poco más que leer ni nada. Vamos a platicar un poco sobre el tema de violencia hacia la infancia. Como ustedes saben, el tema de la violencia es un tema que ahorita está en la boca de todos, justamente por el tipo de violencia que estamos viendo en nuestro país, una violencia generalizada de los grupos de las redes del crimen organizado, ¿no? El narcotráfico, los robos, los raptos o los secuestros, el asesinato de los jóvenes a los que secuestran, de las mujeres, con una hazaña terrible. Y esto es un fenómeno que lo vemos cotidianamente, que sale en todos los medios de comunicación. La política de esta administración en nuestro país, en donde le declaró la guerra al narcotráfico y ha generado mucho más violencia, una serie de actos que son reprobables, por supuesto, por todo el mundo, a pesar de que el señor presidente al inicio dijo que iba a haber efectos colaterales. Pues los adolescentes, los niños, las mujeres inocentes que se han visto envueltos en estos sucesos que con los que nada tienen que ver, ha exacerbado la violencia, porque quienes estamos como pasivos también tenemos actitudes o pensamientos violentos en cuanto a estos agresores. Y violencia por los dos lados, una violencia institucional a través de las Fuerzas Armadas y la violencia de estos grupos que están organizados para cometer diferentes tipos de crímenes. Lo que no se ve, de lo que casi no se habla, más que en algunos círculos académicos, cuando nos dedicamos a estudiar el fenómeno de la violencia y en relación con la infancia, la adolescencia, las mujeres, es justamente estas poblaciones que están invisibilizadas y que forman parte de un mundo tan oscuro que nosotros creemos que la infancia, como decía un maestro que tuve en pedagogía, que nos daba conocimiento de la infancia y conocimiento de la adolescencia,
Él nos decía que la infancia era la etapa más feliz de la infancia, de la vida, pero no la más hermosa, y que la adolescencia era la etapa más hermosa, pero no la más feliz. Yo le refutaría hoy al maestro Agustín Lemus estas afirmaciones, porque a través de los estudios que hemos realizado en enormes dimensiones de población infantil en diferentes espacios del mundo y de nuestra nación, es que la infancia no es feliz y no la dejamos ser felices los adultos. Siempre estamos acotando la conducta de los niños. Yo siempre he dicho desde que estaba estudiando pedagogía, que a los niños los vamos castrando en toda la posibilidad con la que nacemos todos los seres humanos, que es la indagación de todo lo que pasa a nuestro alrededor, la curiosidad. Y en cuanto entramos a la escuela nos van matando esa curiosidad. Hay que comportarse de una determinada manera, hay que pensar como el maestro nos indica, hay que limitar nuestros espacios de juego, etcétera, etcétera. Y vamos creando a los niños en un mundo en donde están absolutamente conducidos de acuerdo a los programas de estudio con propósitos muy determinados. No estoy en contra, por supuesto, de los programas de estudio ni de los objetivos que debe seguir, pero sí en contra de la posibilidad que debe tener un niño y que no la tiene en la escuela, de esa libertad y esa espontaneidad que le caracteriza. Hay algunas corrientes educativas como las escuelas activas, ¿no? Hay muchas, la Freinet, la Montessori, hay una gran cantidad de pedagogos importantes que han establecido diferentes programas educativos donde el niño se desarrolle realmente de acuerdo a sus aptitudes y pueda aprender al mismo tiempo y ser feliz y ser productivo, etc. Y junto con esto ha venido hemos estudiado cómo el niño es violentado desde sus primeros años. Y en diferentes espacios y de diferentes formas el niño es violentado terriblemente. La oportunidad de trabajar en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Nos tocaba atender, vigilar prácticamente, cuando no lo atendíamos, el albergue temporal de la Procuraduría. Y ahí encontré un mundo absolutamente nuevo para mí, totalmente desconocido, como lo es para el enorme población que tenemos en México, en todo el mundo. Nadie se imagina, o por lo menos no nos imaginamos, que lo que hacemos con nuestros niños es violencia. Y que lo que algunas personas hacen con sus niños es una violencia imperdonable, inusitada, muy cuestionable, y que la gente lo va tomando como de manera muy natural. Me encontré en ese lugar en donde llegan niños que están sujetos a una averiguación previa, niños pequeñitos violados, niños y niñas violados por sus padres, por el amante de su madre. La violación era de tal naturaleza que el niño estaba además mutilado de alguna parte de su cuerpo por las mordidas que le daba el violador. Niños mutilados de sus manos porque su mamá o su papá le había cortado las manos por haberse robado 20 centavos. Niños quemados con cigarros, con fierros candentes, porque lloran. Niños pequeñitos zarandeados porque lloran, porque piden de comer a sus meses de edad. Niños que son azotados por sus padres y sobre todo por sus madres en el piso porque no se callan. Niños escoriados de diferentes partes de su cuerpo porque no los limpian, no los atienden. Y entonces hay una impresionante lista de actos violentos a los que se sujeta a las criaturas pequeñitas que no tienen ninguna forma de defenderse. Niños a los cuales no les dan de comer, no los cambian, no los abrazan, nadie les dice que los quiere, nadie les cuenta un cuento. Niños que viven en la carencia más impresionante y absoluta de todo tipo.
Eso es violencia hacia las niñas y a los niños. Y van sobreviviendo como animalitos muchas veces, o no, dándoles todo tipo de atenciones materiales, pero abandonados por los padres, por los maestros, por sus mismos compañeros. Y todo esto se va sumando a un mundo que nosotros denominamos como violento. Crecen los niños en esta situación y llegan a la escuela donde encuentran otro mundo donde tienen también que defenderse. Hoy hemos escuchado desde hace algunos 2 o 3 años el famoso fenómeno del bullying, que no es más que el acoso escolar que hay dentro de la escuela. Una violencia que desde que yo era chiquita existe dentro de las escuelas, no es nada nuevo. Yo me acuerdo que los muchachos, porque las muchachas nunca se peleaban, por lo menos en la escuela donde yo estudié y mis hermanos también, las mujeres nunca se agarraban a golpes. De repente por ahí alguien nos contaba que fulanita y sutanita se habían agarrado a cachetadas, pero nunca las vimos, sobre todo por un novio. Pero los hombres se reunían al final de las clases y se salían a la esquina de la escuela, porque nunca era dentro de la escuela, era fuera del plantel, en un jardín, a la vuelta de la escuela, donde se agarraban a golpes y todo el mundo iba porque iba a haber golpes. ¿Y quiénes iban? Los hombres, los compañeros. Esto, por supuesto, que fue aumentando, y gracias a estos aparatitos, ¿no?, los medios de comunicación hoy tan maravillosos que nos sirven para mucho bien, pero también para mucho mal, y la laxitud que hemos tenido con los hijos también, en ese abandono que tienen los padres con los hijos, les damos todo y sin saber y sin enseñarles cómo se deben usar estos aparatos. Y ahora resulta que vemos que dentro de las aulas, ya no dentro del espacio escolar, sino dentro de las aulas hay golpes, hay humillaciones, hay jalones, empujones entre niñas y entre niños, cosas que en mi época por lo menos no lo vi. Pero además lo filman con sus aparatitos electrónicos y luego se lo pasan a una gran cantidad de compañeros y personas que ni conocen por las famosas redes sociales. Y entonces esto ha tenido como consecuencia que la violencia se incremente a estas edades y que cada quien quiera ser protagonista en la película de un hecho violento, para que vean lo macho que son o lo machas que son también las mujeres, las niñas. Y vamos considerando esto como algo muy natural. Lo que yo no me he podido explicar, porque nunca he hablado con algún director o con alguna maestra, es cómo es posible que los maestros no se den cuenta de estos hechos. Quiere decir que en la escuela los alumnos también están abandonados, como en la casa. Y los niños viven entonces en un mundo de lucha permanente y constante, en donde tienen que sobrevivir. Es la ley de la selva, y es una lástima y una pena que desde que el niño empieza a respirar en este mundo tenga que empezar a defenderse en un mundo violento en el que se encuentran muchas criaturas. Y vamos viendo esto de una manera muy natural. Así es, mi familia es golpeadora, me insultan, me denigran, me dicen imbécil, idiota, que no entiendo nada, que soy un sonso, un burro. En la escuela se refuerza por la maestra y por los alumnos, mis compañeros. Y entonces la autoestima del niño pues se va bajando, no se desarrolla la autoestima. El respeto por sí mismo pues prácticamente no existe. Y vienen los mecanismos de defensa de los niños, que es tratar de agradar a los padres para que sea aceptado, y tratar de agradarle a los compañeros y agradarle a los profesores. Y se convierte en una lucha permanente y constante, que muchas veces se encuentra la niña o el niño con barreras infranqueables, no puede. Y esto ha llevado al suicidio de muchísimas criaturas. Hoy hemos
revisado que el incremento de los suicidios en menores de 18 años, o sea, lo que nosotros conocemos como infancia, se ha disparado enormemente. No hay ninguna recompensa ni ningún estímulo para las personas, no hay respeto a su persona, una palabra de aliento de los padres. Muchas veces nos dicen que los papás están muy ocupados, las mamás están ocupadas. Pues siempre estamos ocupados, pero los niños nos merecen la principal atención de nuestra vida. Los niños en situación de calle, por ejemplo, todos los que todos los días vemos en la calle lavando parabrisas, vendiendo chicles, pidiendo dinero, tratando de cargarle la bolsa en el mercado a la señora, una gran cantidad de muchachitos que hay en la calle son primero ignorados por la mayoría de nosotros, de la sociedad. Forman parte ya del paisaje urbano. Pero además de que forman parte del paisaje urbano, nos dan temor. Y entonces vemos que se acerca alguien y subimos el vidrio. Ya no estamos… pensamos que todos esos muchachos y muchachas, más hombres que mujeres, nos van a atacar, nos van a robar algo de nuestras valiosas posesiones. Y entonces no les damos dinero, que yo aconsejo que no se les dé, por supuesto, ¿no? Pero no permitimos que nos laven el cristal, no compramos nada en la calle, pero ese no es el único situación en la que se encuentran estos niños, sino que aquellas gentes que les dan ocasionalmente, que de repente ya nos están lavando el vidrio y decimos, bueno, pues le voy a dar a este chavo. En ese momento vemos que llega un policía aquí en el centro histórico y le quita lo poco que le han dado los automovilistas. O sea, sufre una violencia permanente de toda la sociedad, institucionalizada y no institucionalizada. Cuando estos muchachos, que son expulsados la mayoría de ellos de sus casas porque en su casa hay una brutal violencia, hacen parejas, forman nuevas redes familiares en la calle, se apoyan entre ellos mismos y llegan a haber uniones y ya tenemos 1 o 2 generaciones que han nacido en la calle. Y estos chicos cuando presentan alguna problemática fuerte, ustedes saben que hay educadores de la calle y que los van detectando, los presentan al Ministerio Público para que hagan su denuncia por violación, por golpes de su misma pareja o de otra gente, y el Ministerio Público lo primero que hace es aconsejarle a la educadora de la calle que para qué se mete si esas gentes son como animales. No hay que meterse con esas gentes que tienen su propia vida y su propio mundo, y a eso se le llama violencia institucional. O sea, la justicia no existe para ellos. Dentro del fenómeno de la violencia hacia la infancia, donde mayor violencia encontramos, más frecuente, más fuerte y más destructiva, es dentro del propio hogar. Son las mujeres, las madres, las más violentadoras con sus hijos. Violentan a sus hijos de manera física, psicológica, les provocan lesiones tremendas, les provocan lesiones emocionales que son muy difíciles de sacar adelante después. Van nulificándolo, van matándolo desde pequeño. Y bueno, no podemos hablar de una sociedad sana si la mayoría de nuestros niños son violentados por nosotras mismas, las mujeres en nuestra casa. Y no contentas con violentar a nuestros hijos en la casa, cuando llega el marido, le exigimos que castigue al niño, que nos apoye en la educación del niño y que lo castigue. ¿Cómo? No sé, dándole unas nalgadas, unas cachetadas, mandándolo a dormir sin merendar, no sé, hay muchas formas. Y ha habido señores que me han dicho,
Yo no quiero castigar a mi hijo y mi mujer me obliga prácticamente, me empieza a gritar que por eso la abandono, que ella está sola en la casa todo el día con los niños y no la apoyo, etcétera, y tengo que castigar al niño. Y todas estas situaciones llegan a colapsar en la criatura cuando son reiteradas estas manifestaciones de violencia y se presentan una gran cantidad de situaciones en el niño que hay que saber además detectar a tiempo. ¿Y quiénes somos los que tenemos que detectar? Todos los que estamos a su alrededor. Si la madre es la violentadora, si la maestra es la violentadora, si el maestro es, si el cura, si el amiguito, el tío, etcétera, porque la violación sexual a las niñas y a los niños la cometen en mucho mayor proporción algún familiar dentro de su propia casa. No es un extraño, son raros los casos en que es un extraño el que viola sexualmente a un niño o una niña. Por lo general es el mismo hermano, ya mencioné al padrastro, los primos, los tíos a los que se les tiene mucha confianza. Y entonces, imagínense una criatura violada. Me tocó conocer el caso de una criatura que violaron a los meses. Y esa criatura cayó en profunda depresión. Yo no creía que una niña de 3, 4 meses cayera en depresión, pero sí. ¿Cómo podemos pensar que una niña de 3, 4, 5, 10 meses puede tener conciencia de lo que es una conducta que le está afectando para que la lleve a un estado de depresión? Pues no, pero sí. La mente es muy, muy grande. No sabemos qué es lo que pasa desde que somos bebés. Y hay muchísimos castigos que ni siquiera se los platico porque es verdaderamente mortificante e incluso destructivo para nuestras propias almas el conocer esta clase de violencia que se aplica a los niños. Un caso de los más agresivos que he visto, que era del albergue temporal, fue, por ejemplo, de Gaby, que la madre, porque la madre siempre se hace cómplice del padre o del amante, por lo general los amantes, el padrastro, el amante de su madre, la empezó a violar desde que tenía como 4 años. Y cuando la niña tuvo alrededor de 8 años, ya no se dejó un día y le dijo, no me vuelves a tocar y te voy a acusar con todos lo que me haces. Y entonces el hombre le dio miedo y lo que hizo fue amarrar todo su cuerpo con unos alambres y conectarlos a la luz eléctrica. La electrocutó, no la mató, la llevaron al hospital Magdalena de las Salinas y le amputaron los brazos y las piernas. Y la madre iba al hospital a ver a su hija, pero para lo único que llegaba la madre era para reclamarle que por qué había acusado a su hombre. Para eso eran las mujeres y que por su culpa su hombre ya se había ido. Por supuesto el sanguinario tipo ya se había largado y no sé si finalmente lo encontrarían o no. Pero en ese momento que uno se entera de eso, a uno le sale lo violento y lo asesino, ¿no? Que traemos creo que todos en lo más íntimo, y lo que queremos es que lo maten. Ese tipo no tiene curación. ¿Qué tipo de rehabilitación le vamos a hacer a ese animal? Bueno, pobres animales, tienen más ética, si podemos hablar de eso. Y bueno, gracias a unas personas, Gaby se recuperó, yo la conocí cuando manejaba perfectamente bien el lápiz con la boca, escribía, dibujaba, y se la llevaron a Estados Unidos, un matrimonio, para ponerle unas prótesis. Los niños, cuando son tremendamente agredidos, violentados, repito, tienen diferentes tipos de manifestaciones
Y luego no sabemos los adultos por qué se comporta así. Los maestros tienen la obligación por ley, denunciar cuando encuentran a un niño maltratado. Pero nunca se meten los maestros porque no quieren problemas. La Secretaría de Educación Pública no quiere problemas. Y luego he escuchado que los defensores de los derechos humanos también muy responsablemente dicen, es que los niños tienen que ir a denunciar. Yo nomás les pregunto, ¿cómo? ¿Cómo va a ir un niño a denunciar? ¿Se va a arrastrar por el piso un bebé o una criatura de 1 o 2 los años que ustedes quieran? Si a un adulto, a una mujer que es violentada por un hombre, el Ministerio Público primero no le hace caso ni le cree y no le levanta la denuncia, a un niño menos. El niño, sus derechos están tutelados por los padres, por los tutores y por el Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño habla de la protección integral del niño y del interés superior de éste. Y lo que menos tenemos en México son sistemas de protección para los niños. El DIF, que es la institución que debería de abocarse a la protección de la infancia, no hace absolutamente nada. Y así encontramos nosotros, es un tema muy largo, muy extenso, muy doloroso, pero encontramos situaciones de niñas y niños migrantes, los niños no acompañados, los niños indígenas que son todavía las niñas vendidas por sus padres, dadas en matrimonios forzados, las niñas que son hijas de los reclusos y de las reclusas, niñas y niños que son hijos de sacerdotes nunca reconocidos, por ejemplo. Hay un mundo de la infancia que no es visto. Pensamos mucho en la violencia, en todas las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez que no se han resuelto sus casos también, ¿no? Y nadie piensa en la cantidad de homicidios que hay de niñas y niños. Las estadísticas del sector salud lo único que ponen es otro. Esa es la explicación de la muerte de la criatura, otro. El síndrome del niño maltratado nace en Estados Unidos a finales del siglo XIX gracias a la persistencia de una mujer vecina de una familia donde golpeaban permanentemente a su hija, una niña, y la metían permanentemente al hospital por las polifracturas que le ocasionaban a esta niña. Esa vecina se dio cuenta y fue a denunciar a la señora. Y nadie le hizo caso porque le dijeron en Estados Unidos que no había ninguna ley que dijera que la madre no pudiera corregir a su hija. Y entonces la señora no podía entender cómo es que la ley no protegiera a las criaturas. Y empezó a investigar y descubrió que había una ley de protección a los animales. Y entonces llegó con la justicia y le dijo, ¿nosotros formamos parte del reino animal, sí o no? Y le dijeron, sí. Y entonces, en base a esta ley de protección a los animales, yo vengo a denunciar a esa madre que golpea permanentemente a su hija y la mutila y le hace. Así fue como nace la Ley de Protección a la Infancia en Estados Unidos y el síndrome del niño maltratado, que tienen estudios hermosos en los hospitales. Y aquí seguimos todavía peleándonos con derechos humanos y con el gobierno, porque no hace nada acaban de suspender una ley general que iba a salir sobre protección integral de la infancia, porque tenía muchísimas lagunas y muchísimos errores. No se trata también de que hagamos leyitis permanentemente, sino que las que hay sean garantistas, que realmente nos garanticen la protección de los niños. Se me acabó el tiempo, después platicamos de más de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Muñoz Cano. Vamos a continuar con la segunda ponencia y dejaremos unos minutos para las preguntas y la discusión del tema.
Sí, a continuación, bueno, nos va a presentar el tema violencia en la educación media superior la maestra en ciencias María de los Ángeles Galindo Becerra. La maestra es licenciada en biología, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene un diplomado en ciencias experimentales también en la UNAM y la maestría en ciencias en biología en la Facultad de Ciencias también en la UNAM. Fue becada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear, actualmente ININ, y en el programa de genética y radiobiología del departamento de Drosophila melanogaster. Ha sido profesora del curso de genética en medicina nuclear, es profesora del curso de genética en medicina nuclear del Centro Hospitalario 20 de noviembre, bueno, en 1973, pues, cuando fue profesora. Ha sido conferencista en diversos centros escolares de la SEP, escuelas del Sistema Incorporado, la Escuela Nacional Preparatoria de 1980 y en adelante, también en el Colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM. Fue organizadora de la conferencia Hostigamiento Sexual, una más de las violencias de género, organizado por la maestra Patricia Bedoya en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 en 1995. Es profesora asociada de tiempo completo ABC en la asignatura de Biología con PRI-DC, bueno, fue de 1979 a 1991, fue de 1996 a 2003, profesora titular de tiempo completo ABC en la asignatura de Biología con PRI-DC y recibió el reconocimiento UNAM Sor Juana Inés de la Cruz en el año 2006. Bueno, como podemos ver, la maestra María de los Ángeles Galindo Becerra pues tiene un extraordinario currículum y pues tenemos el honor de que esté con nosotros y le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo quisiera empezar esta plática diciendo un poquito acerca de por qué me interesé en el tema. Como dijo la maestra, durante 30 años participé como maestra en la Escuela Nacional Preparatoria y tuve la fortuna de encontrar muchos alumnos y alumnas que tuvieron confianza en mí y me empezaron a platicar algunos problemas que o habían tenido o iban a tener o estaban por resolver. Después de escuchar muchas veces esos tipos de problemas, me impactó a mí que año tras año siempre se encontraban este tipo de problemas y dije, tengo que averiguar qué es lo que está pasando. No puede ser que la época más bonita, la juventud, tengan esta clase de problemas tan fuertes. Entonces lo que hice fue dedicarme a investigar qué es lo que pasa y qué era la violencia de género. Creo que todos tenemos la conciencia o la idea de que la violencia de género es una violencia contra las mujeres, que esta violencia contra las mujeres, me atrevería a decir un poco que es desde la época en que apareció la humanidad, que nosotros sabemos que el gran filósofo Aristóteles decía, como vimos allá abajo en la sala, decía que las mujeres no éramos otra cosa que hombres mutilados. Y hemos visto también las dichosas caricaturas donde se ve al hombre de las cavernas arrastrando a una mujer por los cabellos, hablando de esa violencia contra las mujeres. Y me di a la tarea de ver qué es lo que está pasando en esto. Ya que nos dimos cuenta de qué era la violencia, que es una agresión hacia las mujeres, en la que puede ser violencia física, violencia psicológica, que puede ser violencia de cualquier tipo, aún en la trata de mujeres, pensé,
¿qué origina el que se haga este tipo de violencia? Y nos fuimos dando cuenta que además hay un ciclo de la violencia. ¿En qué consiste este ciclo? En primer lugar, en las parejas que no son muy formales todavía, como los pueden ser los novios, existe una etapa de mucha presión. Presión en el sentido de que tensan, las situaciones tensan a la pareja. Al tensar a la pareja hace que se vaya acumulando una presión muy fuerte en cada una de las dos partes, de la pareja que está formándose. Y resulta que si continúa con esta tensión, va a llegar un momento en que viene la segunda etapa, y en esa etapa estalla con violencia. ¿Y cómo se presenta? Puede ser con golpes, puede ser con insultos, puede ser de muchísimas maneras, pero es una agresión. Es la segunda etapa, el estallamiento, en donde ya viene la violencia física. Y después tenemos la tercera parte, donde el agresor materialmente, después de haber lastimado, se siente mal porque su misma autoestima está siendo lastimada. Entonces empieza, en nombre del amor, a pedir perdón, a decir yo te quiero, no lo vuelvo a hacer, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hace que ese ciclo se vuelva a iniciar, y entonces estamos hablando de un ciclo de violencia que no termina, mientras una de las parejas, usualmente la mujer, no pare con este ciclo. En la época del bachillerato es cuando todos los jóvenes encuentran el amor más grande de su vida. El sol aparece todos los días, la luna brilla todas las noches y las estrellas también. Cuando empiezan en la adolescencia a tener adolescencia, más o menos entre 15 y 17 años, empiezan a tener novio, empieza a suceder un proceso muy curioso. Ellos empiezan a amar a la pareja y están encantados de la vida porque les ha sucedido que ya viene una etapa de felicidad para ellos. Pero, oh gran sorpresa, resulta que cuando son novios, más o menos a los 15 años, resulta que esa pareja ideal, que ese amor que están llevando a la máxima ilusión, no es como ellos lo imaginaban. ¿Por qué no es como ellos lo imaginaban? Porque son tan jóvenes que no se dan cuenta que empieza a haber violencia. Empiezan a ser violentadas las chicas y ellas lo confunden con el interés del personaje o con el amor que le tienen. Justifican de todas maneras qué es lo que está sucediendo en el noviazgo cuando hay esa presión. Él se preocupa por mí, él me cela porque él me quiere, tiene interés en mí. Entonces es minimizada la acción que hace el novio. Esas son en la primera etapa, cuando tienen aproximadamente 15 años. 15 años ellas y ellos más o menos 15 también, 15, 17 años. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente en esta época? En esta época los jóvenes están empezando a tener la segunda separación parental. ¿Qué significa esto? La segunda separación parental es cuando los hijos empiezan a estar en esa época en que las madres se quejan y dicen, es que ya no platica conmigo, es que ya no me dice nada, tanto los niños como las niñas. Ya no me platica nada, ya no está conmigo, ya no me dice nada de sus amigos, se la pasa en el teléfono toda la tarde, no tengo comunicación con él. ¿Por qué está pasando esto? Es un proceso natural, pero es un proceso natural siempre y cuando haya habido un crecimiento, un desarrollo natural, donde los hijos fueron protegidos, fueron amados, fueron vistos de tal manera que no les faltó la parte emotiva bien cubierta. Cuando estos chicos
no tienen esa parte cubierta, entonces empiezan a presentarse la violencia en las parejas. Cuando estos chicos son, y ahora me acabo de enterar que bueno, estamos teniendo de cada 100 matrimonios, entre 8 y 10 llegan al divorcio. Y precisamente por la estructura que tiene ahora la sociedad, esa estructura cambiante que tenemos en la actualidad, resulta que, y a pesar de que el divorcio está perfectamente establecido por la ley, para algunos hombres es mucho más fácil abandonar el hogar, hacer mutis, y entonces se desentienden económicamente y emocionalmente de los hijos y de la esposa. ¿Qué pasa en este caso? La mamá, que era ama de casa, va a tener que entrar al campo laboral. Y entonces, ¿quién va a cuidar a los niños? La abuelita, los tíos, algún familiar, la trabajadora doméstica, la computadora, la televisión, el videojuego. Esos son los que van a ser los que van a ayudarle al chico a desarrollarse. Entonces estamos hablando de jóvenes que tienen una carencia emocional desde niños, porque han estado conviviendo en un hogar totalmente sin presencia física de padre y de madre. Entonces estos chicos van cargando esa carencia, porque además tienen que seguir su crecimiento, tienen que seguir su desarrollo, y no lo tienen, se desarrollan, pero no de manera completa, porque tienen una ausencia muy grande. Ya nos decía la doctora, desde niños ellos tienen necesidades de amor, de emoción, de protección, de cariño, y estos chicos que ahora llamamos hijos de padres divorciados tienen una carencia muy grande. Cuando llegan a la preparatoria y están en esa etapa de desarrollo, van a buscar una persona que sustituya a ese padre o a esa madre que tienen, porque ya sabemos que las familias ahora son familias muy diversas, con papá, con mamá, con la abuelita, con los tíos, con la tía, con la abuelita, con la tía, con las primas, muy diversas tipos de familias que se presentan en los hogares. Empiezan a ser la pareja, y resulta que con el tiempo y la confianza empiezan ellos a tratar, como estas criaturas, las mujeres, están prácticamente todo el día solas, y ese novio es de la escuela, salen juntos a la escuela, llegan juntos a la escuela, de regreso se vienen juntos, y como generalmente viven de manera cercana, llegan a comer juntos, se la pasan todo el día juntos, y entonces él adquiere el papel de padre y la va a proteger, la va a cuidar, va a hacer todo lo posible por ayudarla a ella, y ella, pues como es hombre y está solo, también lo va a proteger, lo va a cuidar, y hasta le va a sugerir la forma en que se pueda incluso vestir él. Cuando estamos en estas condiciones es cuando se presenta la violencia, y es cuando ellos están en el momento más indefenso para poder identificar cuándo viene la violencia. ¿Por qué? Pues porque tienen falta de información, no saben cómo detectar cuándo es una violación, cuándo es una agresión, porque volvemos, me quiere, porque me quiere, me busca, porque me quiere, me está protegiendo y no me deja que yo vaya con otras gentes. Entonces, esto es lo que hace que los adolescentes no se den cuenta que están siendo violentados, que están siendo agredidos por el novio. Tenemos también que darnos cuenta que en la adolescencia existe la violencia física. Esta violencia física que vamos a ver tiene varios factores. La violencia física puede ser una violencia en la que se agrede a la mujer, pero cuando hay 3 clases de violencia: la violencia física, que es
digamos, entre comillas, suaves, que son empujones, araños, mordidas, y curiosamente este tipo de violencia la presentan los hombres, es decir, las mujeres a los hombres, porque es lo único que ellas pueden hacer, porque realmente la condición física de mujer no es para dar golpes, pero existe otra violencia física que es la violencia media, en la que la mujer efectivamente recibe bofetadas, recibe golpes y recibe incluso agresiones en sus cosas, porque pueden llegar a romperle las cosas que ellas tienen o que ellas valoran. Y finalmente tenemos la violencia más desastrosa, que es la tercera violencia, que es aquella en donde la mujer puede ser quemada, puede tener intentos de estrangulación y puede ser amenazada con un cuchillo, con una navaja, etcétera. Cuando estas personas presentan este tipo de violencia, están tan sumidas, están tan presionadas por esto que no son capaces de denunciarlo. Vemos en la televisión muchos spots donde dicen que tienen que denunciar la violencia, pero usualmente no se animan a denunciar la violencia que se presenta en el hogar o en la pareja. También tenemos la violencia psicológica. La violencia psicológica es la más sutil de las violencias, porque no hay golpes, pero sí hay insultos, hay gritos, hay humillaciones, hay molestias que hacen que la gente vaya perdiendo su autoestima, y a medida que va perdiendo su autoestima es un blanco para mayor agresión. La violencia verbal es la violencia que se da también, no siempre se dan cuenta de la violencia verbal, porque como es a base de gritos y a base de mentiras y a base de insultos, piensan que puede ser otro tipo, están ya con tanta tensión por lo que les han hecho, por lo que han acumulado, que no consideran que sea eso algo malo hacia ellas. Simplemente están pensando en que es un acto de amor hacia ellas. Por eso a los jóvenes hay que mostrarles que debe de existir el respeto hacia ellas, que debe existir la calidad de las personas, demostrarse su calidad como personas, pero buscar ante todo el respeto que deben de tener. Hay muchos chicos, y hay reportes de que hay muchos chicos que, a pesar de haber tenido carencias durante la infancia, son capaces en el momento de la adolescencia sobresalir a eso. No sé el porcentaje, desconozco el porcentaje, pero sí está reportado de que hay jóvenes que pueden salir adelante. ¿Cuál es el porcentaje? No lo sé, desgraciadamente ese dato yo no lo tengo, pero hay gente que sale adelante. Sin embargo, son los menos los que salen adelante, son más los que están sumisos en esa violencia tan fuerte que tienen los chicos. Y lo que tenemos que hacer es decir, no alto a la violencia, no más violencia, y enseñemos tanto a los jóvenes a respetar como a las chicas que las respeten, y a que se den cuenta que quien la maltrata o quien los maltrata no es amor, es algo que está fuera de ellos, y que ellas deben de ver que tienen que buscar la manera de tener una autoestima, porque nacieron siendo gente, humanos, con muchas cualidades, y que las tienen que ir viendo y las tienen que ir sacando. Ese sería lo último que yo les diría. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la maestra María de los Ángeles Galindo Becerra, y pues pasaríamos ahora sí, si ustedes tienen quieren preguntar, quieren hacerle preguntas a alguna de las ponentes o a las dos, o a algunos comentarios, son bienvenidos, bienvenidas. Bueno, como es una mesa redonda, vamos a platicar entre todos, ¿no? Sí, bueno, a ver, sí.
Gracias. Estuvieron bien interesantes las dos ponencias. Sobre la violencia infantil hacia los niños y las niñas, me quedé pensando, hoy vi una película que se llama Tomboy, y hablar de la violencia es hablar como de un abanico de muchas posibilidades. Y pensaba en cómo también estos patrones de cultura afectan afectan a las personas que están educando a los niños y las niñas. Esto en el sentido, o esto iba porque en la película hay una niña que no quiere ser niña, quiere ser niño y se viste como niño y actúa como niño. Esta es una niña como de 13 años, 12 o 11, por ahí, y se enamora de otra niña y entonces se cambia de casa, llega a un lugar y ella se presenta como niño. Sufre una cuestión de violencia en su casa porque en su casa no entienden esta situación, porque en su casa piensan que está jugando. Y bueno, está bien que quieras jugar, pero sufre violencia psicológica porque no aceptan esta condición. Entonces pensaba, después de la exposición de la doctora Muñoz Cano, cómo estas ideas normativas sobre el género, sobre el género, pero además sobre la infancia, tienen graves repercusiones física, como dijo, pero emocionalmente para toda la vida. Y bueno, esa era como mi intervención en ese sentido, que me hizo como repensar y replantearme lo que vi en la mañana, verlo de otra manera. Y en la segunda ponencia también quisiera hacer un comentario de la maestra María de los Ángeles. Pienso que la violencia en el noviazgo es bien compleja, y no nada más porque uno confunda amor con control, sino también porque cuando crecemos pues sí, socialmente aprendimos a que el amor es violencia, y si nos maltratan lo hemos naturalizado de tal manera que es por eso que no lo identifiquemos, no porque seamos adolescentes o porque seamos niñas o porque esté enamorada, sino porque se ha interiorizado de tal forma en mí que no puedo verlo, porque es la única forma que tengo de ver y de estar en el mundo, y que por supuesto también es bien grave y bien doloroso durante toda la vida. Supongo que salir de eso, desaprender una vida, ha de ser bien complicado y complejo. Eso es todo lo que yo quería decir. Bueno, yo solo quisiera hacer un comentario respecto a las ponencias. Realmente agradezco que nos hayan compartido esta información, porque realmente para hacer un cambio, pues es básica la información, ¿no? Y es lo que nos están proporcionando. Respecto a, bueno, tocaron demasiados temas en sí que envuelven a la violencia, pero a mí me llamó mucho la atención el tema de la familia, ¿no? El que decían que prácticamente ahí es el lugar donde se produce más violencia, ahí es donde se aprende, ahí incluso actualmente se habla de que los padres primeramente salieron al área laboral, ahora las madres están saliendo y los hijos se están quedando. Incluso se habla de la generación de jóvenes abandonados, ¿no? Y incluso nos mencionaban ahorita en la ponencia de que están abandonados en la casa, están abandonados en la escuela, están abandonados con las instituciones, y a mí me impresiona todo eso, ¿no? Realmente estamos en una época de crisis familiar, crisis económica, o sea, de cambios, de transformaciones, pero a mí me surge la duda de pues hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, o qué rumbo va a tomar nuestra sociedad cuando las instituciones ya no están respondiendo a las necesidades de los seres humanos, cuando las familias se pierde el interés por la integridad de la persona. Entonces, como dicen, los jóvenes, las generaciones están creciendo solas, y bueno, podemos ver esto a gran escala, las grandes movilizaciones que se están haciendo actualmente, pero la base, principalmente donde aprendemos, donde nos educamos, es la familia. Entonces, le digo, hasta ahí, ¿qué cambio sería, o de quién es la responsabilidad, o qué se haría, ¿no? Cuando la sociedad, la institución no responden a estas necesidades que tenemos, ¿no?
Yo sí quisiera hacer referencia a dos aspectos. Una pregunta que me gustaría que nos hablaras un poco, parece ser acerca de la violencia, parece ser que se da en los grupos empobrecidos. Entonces, en las clases altas no hay esta violencia en los niños, no se ejerce. Bueno, esa es la pregunta. Y por otro lado, sí quería dar una opinión acerca de la cuestión de los hijos de padres divorciados, ¿no? A veces el hecho del divorcio es más saludable para las familias. Es muy complejo el problema para tratarlo en una plática, la cuestión de las familias, su transformación, los efectos que tiene para cada uno de los miembros, porque pareciera que si salen a trabajar, y eso no es por gusto, es por necesidad, si salen a trabajar, entonces están desatendiendo y están siendo culpables las madres, sobre todo, que son en las que se ha depositado esa responsabilidad. Entonces sí me gustaría que se retomara un poco esto y que por lo menos se considerara que habría que, como bien dice, son muchos temas y habría que comentar mucho más. La otra cuestión es otro fenómeno de las mujeres solas, y los años 80 fue una década de mujeres solas, mujeres que ya no quisieron casarse, mujeres que quedaron viudas, ¿no? Mujeres que quisieron quedarse solteras y que prefirieron, y fue esa una elección de las mujeres, de quedarse solteras. Y nosotros ahora como que está siendo un poco más evidente que decidan no tener un marido al lado y no tener hijos. Y a veces los arreglos conyugales, entre comillas, es de tú vives en tu casa, yo vivo en la mía, y nos vamos a citar y nos vamos a querer mucho, pero cada quien en su lugar. Entonces lo que está sucediendo es que las condiciones están cambiando y se está dando una transformación y configurándose nuevas familias, ¿no? Eso era lo que quería aportar a la plática, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, yo también, ya que estamos en los comentarios y preguntas, bueno, sí ha sido es un tema muy interesante, muy escabroso, doloroso, etcétera, y hay varias cosas. Uno, en cuanto a las madres, ¿no? Lo que nos comentaba la doctora Muñoz Cano, respecto a las madres que son las que principalmente violentan a los hijos, ¿no? Y bueno, esta situación como de forzar al padre a que lo haga, ¿no? Sin embargo, bueno, yo tengo una pregunta con esta relación, si esto tendría que ver pues con que, primero, bueno, desde luego tenemos que partir del hecho de que la violencia es algo aprendido, ¿no? De que realmente aprendemos a ser violentos o violentas, ¿no? Desde un orden social que lo permite, que lo legitima y que nos da esa orientación, ¿no? Pero también, por otro lado, si esta mayor violencia de las mujeres, de las madres hacia los niños, tendrá que ver con que realmente las madres, como decía, ¿cuál es su nombre? Como decía Guadalupe, en las madres se ha depositado el cuidado exclusivo y absoluto de los hijos, ¿no? Y entonces son ellas las que pasan pues todo el día en casa, además de que tomando en cuenta también las características del trabajo doméstico, sobre todo cuando las mujeres no salen de casa, que yo creo que a lo mejor es para la misma mujer, no sé si pudiera ser más difícil, ¿no? Es una condición de aislamiento, de un trabajo doméstico repetitivo, poco reconocido, a lo mejor también recibe violencia de parte de la pareja, ¿no? No sabemos, o sea, como que son todo un contexto, como decían, es muy complicado, muy complejo, ¿no? La violencia. Entonces, si esta mayor frecuencia
¿Qué pasaría si fueran los padres los que estuvieran la mayor parte del tiempo en la casa y como responsables de los niños? Si entonces no tendríamos también una mayor violencia de parte del padre hacia los niños. Desde luego no se justifica, ¿no? Sino simplemente como buscando la explicación y por qué muchas veces incluso el padre, aunque esté en la casa, está ausente en función del cuidado de los hijos, porque está pues viendo el fútbol o a veces lleva a sus amigos a la casa, se toman unas cervezas, en fin, ¿no? O sea, como que es finalmente como que el cuidado del niño se deposita exclusivamente en la madre, y si toda esta responsabilidad, todo esto, bueno, ocasiona o es el detonante, ¿no? Porque la violencia en realidad pues ya es como aprendida, ¿no? Se aprendió a ser violento. Se piensa también, incluso se legitima, a lo mejor actualmente no, pero digo no tanto, porque yo no estaría segura de que ya no se legitima, pero pues todavía cuando nosotras fuimos niñas, pues yo me acuerdo que los profesores tenían permiso de golpearnos, ¿no? Me acuerdo que le pegaban a uno con el borrador en las manos o le jalaban las orejas y ya era como una autorización, ¿no? Socialmente se legitima la violencia como una forma de disciplinar a los chicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también como que cuáles serían, pues, digamos, la manera de afrontarlo. Y por otro lado, en el caso de la violación, ¿no? Que porque sí habló la doctora Muñoz Cano, de los casos de violación, de parte de quién proviene la violación fundamentalmente, ¿no? De los parejas masculinas o de la femenina, ¿no? O sea, de dónde viene esta violación, y también pues a veces esta ilusión de que el hogar es el lugar más seguro, ¿no? Por otro lado, bueno, también en cuanto a la violencia en el noviazgo, pues estoy de acuerdo en que es muy complejo y que soportar esta violencia, ¿hasta dónde tendría que ver con esto que aprendemos de las mujeres que nos enseñan, ¿no? También de ser ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? De ser parte de esta dependencia masculina, ¿no? Y del temor al abandono, tenemos miedo de que nos abandonen, y como que mucho del valor de nosotras como mujeres proviene de tener una pareja junto, ¿no? Como que es lo que nos dicen, y lo que, como decía, ¿cuál es tu nombre? Magenta, pues es algo que interiorizamos y es tan profundo que no sé si lo lleguemos a… Ay. ¿Sí se oye? No se oye. Más pegado al micrófono. ¿Ya sí escuchan? Sí. Por otro lado, bueno, en cuanto a lo de la película de Tomboy, ¿no? Que ahí pues estaríamos ante un caso de identidad sexual, ¿no? Diferente, identidad de género tal vez también diferente. Y bueno, ahí la reflexión sobre la homofobia, ¿no? La homofobia o sobre, bueno, las diferencias sexuales, ¿no? Que generalmente son muy estigmatizados y poco aceptados, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la solución ante este abandono que los niños viven porque los padres tienen que salir a trabajar? Y que sí realmente, sobre todo en las madres, se deposita mucho de esta culpa, ¿no? Entonces ahí la solución sería institucional. El Estado tendría que buscar la manera, por ejemplo, de estas escuelas de tiempo completo, donde los niños estén más tiempo, o qué tendríamos que hacer, ¿no? Y esa es algo. Bueno, pues ahora sí. Gracias. Bueno, como no anoté las dudas, pero voy a ver si me acuerdo. Lupita, el fenómeno no es exclusivamente de la gente de bajos recursos, es una situación
La violencia no ve ni educación, ni dinero, ni linaje, ni cultura, nada. Es un fenómeno que se presenta en pobres y ricos, educados, no educados, gente con poder, sin poder. Está en todas las personas y en todos los lugares este tipo de violencia. Violencia hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los otros, ¿no? Cualquiera que sean estos. Y hay muchísimas reflexiones que hacer respecto a esta situación de violencia. Justamente la película que se vio hoy fue en mi clase de sociología de género para ver el tema de identidad. Y a veces pasamos otro tipo de películas para que los jóvenes que están en clase reconozcan cuál es esta situación de hombres y mujeres. Y respecto a las familias, que tiene que ver con algo que dijo Lupita y tú también, las mujeres siempre han trabajado, no todas las mujeres, pero la mujer siempre ha trabajado. La mujer del campo siempre ha trabajado en el campo, carga a sus hijos en un rebozo en la espalda. Las mujeres comerciantes de sus propios productos traen a sus hijos en un guacal abajo del puesto, ¿no? Siempre ha trabajado la mujer y siempre se ha hecho cargo de sus hijos, porque ha sido un asunto de mujeres, nada más. Por eso es que el hombre no se ha hecho responsable de la educación de los hijos. Es una cuestión cultural, por supuesto, ¿no? Que la venimos reproduciendo las propias mujeres y los propios hombres. Pero esta ruptura que hubo por varios fenómenos, uno de ellos fue la incursión de la mujer a la educación y la incursión y permanencia de la mujer en la educación, y llegó a la educación superior y a los posgrados y a los viajes y a las conferencias, etcétera, y por supuesto al trabajo. Ese fue un gran logro para las mujeres, ¿no? Que ya no nada más tenían la posibilidad de llegar a la educación superior, sino también de desenvolverse como profesionistas junto con los hombres. Y eso fue lo que el hombre todavía hoy no asimila bien. Todavía se pelea el hombre por los puestos. ¿Cómo es posible que una mujer me vaya a mandar a mí o vaya yo a tener que obedecer a una mujer? Todavía vemos mucho esta situación. Y todavía para las mujeres hay el famoso techo de cristal, que fue un tema que abordó FEMU hace poco y donde también estuvimos platicando. Pero yo en ese momento en mi participación dije que las mujeres también tenemos fronteras de cristal, no nada más techos. Porque las madres, hablando de nosotras como académicas o de otras mujeres que trabajan en otras áreas, no pueden trasladarse a otro lugar porque tienen hijos. Por ejemplo, nosotras como el sabático, pues no nos podemos ir a hacer un posgrado al otro lado del mundo porque tenemos hijos chiquitos, entonces tenemos que hacer el posgrado aquí en México. Esas son para mí las fronteras de cristal, no podemos hacernos tampoco a los lados, no nada más no subir porque hay una barrera que nos pone el mismo sistema y los hombres, ¿no? Como lo acabamos de ver, la discusión es, ¿México está preparado para tener una mujer presidenta? Bueno, ¿qué México está preparado para tener un hombre presidente? ¿Cuándo se ha preparado México para tener un hombre presidente? ¿No? Digo, o hay una carrera para ser presidente. Pero bueno, son las preguntas que todo el mundo se hace en relación con la discriminación hacia las mujeres. Y en ese sentido, pues las mujeres siempre han salido a trabajar. Y ahora que hay más mujeres en el campo laboral y que también tienen una familia, hijos, la mujer se ve en esta gran disyuntiva de la educación de sus hijos, por supuesto, porque el hombre por lo general no apoya, por lo general dice, es tu problema, tú quieres trabajar, porque yo te sigo manteniendo, ¿sí? Así que es tu problema, a ver cómo le haces. Ahora, también hay hombres que son muy apoyadores, por supuesto,
sí. Pero sí se requiere que una de las dos partes, la madre o el padre, sea el factor de equilibrio emocional de los hijos. O los dos o uno de los dos. Porque si no encuentran ese equilibrio emocional, los hijos se desmoronan. Por eso es que tenemos tantos adolescentes metidos en las drogas. Empiezan a fumar desde edades muy tempranas, empiezan a beber alcohol desde edades muy tempranas. Tampoco está señalado la adicción a una droga con la situación económica, tampoco, es en todos. Y el buscar recursos económicos rápidos y fáciles. Miren, yo tengo una conocida que me platicaba un día, muy enojada, que los alumnos de la escuela donde ella trabajaba eran drogadictos, una gran cantidad de ellos, alcohólicos, no iban a la escuela, era una escuela particular, reprobaban, etcétera, muy desalentador. Y cuando los fue llamando uno por uno, entre otras cosas, se enteró de que eran hijos de padres divorciados. Y entonces ella les preguntó a los chicos que por qué se comportaban así, y los muchachos de preparatoria decían que porque pues nadie los cuidaba, nadie los atendía, su madre y sus papás estaban divorciados, pero que su madre era una mujer ambiciosa, que nada más quería estar trabajando, que ya quería hacer un posgrado y otro, y el comentario de esta persona no se oye, ¿verdad? ¿Sí se oye? El comentario de esta persona, su observación fue: claro, son unas mujeres ambiciosas, en lugar de estar con sus hijos, están tratando de ser más y de tener más grados académicos, criticando también esta profesora a las mujeres. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y de casualidad le preguntaste a esos chicos dónde está su papá? ¿Si tienen papá? ¿Si les habla por teléfono? ¿Si los visita? Si les pregunta si tienen novia, si tienen necesidades de algo, si van al dentista, si quieren un par de tenis nuevos, si hacen deporte. ¿Les preguntaste por su papá? Y dijo, no les pregunté. Y entonces, ¿tú quién eres y por qué juzgas a su madre, que es la que los mantiene? Y si la señora tiene que hacer un posgrado es porque ahora todos los trabajos para que ganemos 2 pesos más, tenemos que demostrar que hicimos más cosas. El mismo sistema nos enrola en todo esto. Y respecto a que si tienen que ser las madres de tiempo completo o de tiempo parcial y el padre también, pues digamos de los dos, y los dos son responsables de los hijos. Y el sistema no lo ha podido entender. El Estado ni lo quiere ni lo puede entender. Sí se hacen muchas leyes y la Comisión de Derechos Humanos y el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Por qué no hay horarios corridos? Que las mujeres y los hombres salgan a las 4 de la tarde de su trabajo. Y vivan en familia con su mujer y sus hijos. El sistema y mucho más, el servicio público, los que hacen las leyes, el Estado con todo su aparato, son los que están hasta altísimas horas de la noche y obligando a la secretaria y a la directora y a la subdirectora y etcétera a que estén en sus lugares de trabajo haciendo horas nalga prácticamente. En lugar de que tanto los hombres con las mujeres, como es el sistema americano, mucho criticamos a los gringos, pero hay que aprenderles también. Ahí Estados Unidos es el único país que no ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, pero es uno de los pocos países que tienen un sistema de protección a los niños
súper eficaz. Ahí no pueden dejar a los niños solos en la casa, jamás, porque se los quita el Estado. Tienen que tener una persona responsable que se haga cargo de los hijos cuando él y ella trabajan. Y los horarios de trabajo son hasta las 5 de la tarde. Y como vemos en las películas gringas, que suena la chicharra y el maestro está… y en ese momento todos se paran y se salen. Así son las oficinas. A las 5 todo mundo cierra carpetas, mete al escritorio, porque tampoco se llevan el trabajo a la casa, como hacemos aquí. No es que somos tan eficientes que me quedo hasta altas horas de la noche, pero además me lo llevo a mi casa. Y bueno, y en la casa, por supuesto, tenemos padres ausentes. Ya. ¿Una pregunta? Clase de sociología que en mi generación se llamó West Side Story. Hay una chica de los Sharks que es un tomboy, precisamente a su apodo, pero no porque fuera de orientación lesbiana ni mucho menos, simplemente quería agradar a la pandilla. No la vio la película, se la recomiendo. Es West Side Story. En México se llamó Amor sin barreras. Hijo, ya me estoy sintiendo viejo. La otra, no sé si se han fijado ustedes, si se bajan de sus carros, que actualmente los hombres ya no son los hombres de mi generación. Yo hablo de la generación mayor de 70 años. Actualmente pueden ustedes ver en restaurantes hombres, no solamente cargando a sus niños, sino cambiándolos. En serio, en los baños, ya los hombres están jalando más parejo con ustedes, las mujeres. Ya no es tan fuerte la carga para ustedes como lo era en nuestra época. Algo más quería yo decirle, maestra, pero al rato que me acuerde se lo digo. Gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario con respecto a qué es lo que va a pasar con las familias. Es que estamos viendo que hay un cambio familiar, de la estructura familiar, terrible, pero terrible. Y yo creo que la única solución que puede haber es que ambas personas que forman la pareja den de sí para la solución de todos los problemas de la casa. Llámese niños, pañales, comida, a la cena, en fin, todo lo que corresponde a una familia, a un hogar. Si no hay participación por parte de los dos, yo creo que vamos a seguir teniendo esas familias, a veces disfuncionales, a veces muy funcionales, porque viven más felices el hijo y la mamá, o la mamá y la hija, sin alguien que les esté presionando o les esté dando malos ejemplos en todos sentidos. Entonces, eso es lo que se requiere, responsabilidad por parte de las dos personas que forman la pareja. Si ellos no contribuyeran, yo conocí un caso de una persona que cuando se casó, imposible levantar un papel, porque no era su papel, pero a medida que fue cambiando, fue creciendo la familia y hubo necesidad de atender una criatura, se le quitaron todos sus males, todos sus pesares, y pudo cambiar niña de pipí, cambiar niña de popó, bañar niño, bañar niña,
hacer meriendas, hacer desayunos, hacer comidas, y no sabía absolutamente nada. Y esa familia sigue persistiendo y ahorita tenemos 41 años de casados, pero los dos participamos en la formación de la casa, los dos participamos viendo a cada uno de los hijos en el momento crítico de cada uno de los hijos. Esa participación de los dos es lo que lleva a que la familia se consolide, a que la familia salga adelante con todas las problemáticas que haya, problemáticas económicas, problemáticas emocionales, problemas que presentan los adolescentes. Yo creo que eso es una cosa sumamente importante. Si nosotros no hacemos o no creamos una familia armoniosa desde el principio, se va a ir deshilachando en el camino y no se va a tener no va a haber una respuesta ni por parte de los padres ni por parte de los hijos. Es una cooperación total, primero por parte de la pareja y posteriormente también los hijos intervienen ya en la formación de esa familia, en la estructuración de esa familia, que a su vez van a ser repetidores de lo que han vivido y de lo que han hecho y de lo que han logrado, tanto los padres como los propios hijos. Esa es la opinión que yo emitiría, y no quiero ser pesimista, sino todo lo contrario. Quiero ser positiva en el sentido de que mientras los hombres cooperen más y dejen del papel de macho y yo no puedo hacerlo porque no me corresponde, porque no es mi papel, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Pero y si los dos trabajan en el mismo sentido, sí vamos a obtener buenas familias y buenos hijos, y vamos a dejar de estar hablando de los hijos del divorcio, que finalmente son los que menos tienen la culpa de vivir ese papel. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido una mesa muy rica, ya estamos en el tiempo, ya rebasamos un poquito el tiempo, aunque pues con la lluvia dudo mucho que alguien se pueda ir, ¿verdad? Pero bueno, pues ha sido muy rica este intercambio, esta discusión, ¿no? Yo nada más también quisiera agregar con relación a lo que comentaba el compañero, con relación al tomboy, ¿no? Y que sí, ciertamente sí coincido en que no necesariamente una chica que tiene este deseo o esas conductas, ¿no? Masculinas, pues digamos, es necesariamente lesbiana o necesariamente tiene una identidad de género diferente, ¿no? Porque también puede ser una chica heterosexual, aunque no tendría nada de malo que tuviera una orientación sexual diferente, ¿no? Desde luego, pero sí es cierto que muchas veces etiquetamos, ¿no? Fácilmente, y entonces eso genera, ¿cómo se llama? Pues problemas, ¿no? Para la persona. Y bueno, yo también lo que quisiera decir es que pues yo creo que tenemos que romperlo con los estereotipos de género, ¿no? Con los estereotipos, cambiar, tratar de que este sistema se modifique. Ciertamente en algunos sectores de la población los hombres están participando más, pero yo creo que todavía tenemos grandes sectores donde todavía persiste, ¿no? Esta carga muy grande sobre las mujeres, ¿no? Y todavía en el caso de las mujeres que trabajan, pues es doble o triple, porque sí es cierto que nos llevamos el trabajo a la casa, ¿no? Y yo creo que a las académicas nos pasa mucho eso. Entonces, como dicen, ahí es la triple jornada, porque hay que ir a la universidad o a la oficina, después regresar, ver a los niños, el trabajo de la casa, y una vez que acostamos a los niños, tenemos que ponernos a estudiar o hacer el trabajo que no nos dio tiempo de hacer en la oficina. Entonces, sí, creo que tenemos que modificar este sistema, ¿no? Y también ver la participación masculina en el hogar como una corresponsabilidad y no como un apoyo, porque muchas veces decimos, ay, no, pues es que él me ayuda, ¿no? Es tan bueno que me ayuda, entonces hasta le tenemos que dar las gracias, ¿no? Y estar muy agradecidos porque nos ayuda, cuando en realidad es una obligación de los dos, ¿cómo se llama? El participar y el cuidado de los hijos. Y yo siempre digo que si
que si los hijos reciben el cuidado de papá y mamá, estarán mucho mejor, estarán mejor alimentados, más educados, mejor educados, más felices, ¿no? Que solamente el cuidado de una sola de las partes. Y en el caso de las madres solas, bueno, pues que dejar de estigmatizarlas, ¿no? Porque sí hay mucha estigmatización con relación a las madres solas o divorciadas, donde las madres divorciadas precisamente tienen que salir a trabajar porque a veces no reciben, ¿no?, el suficiente ingreso de la pareja para poder salir adelante con los hijos. Pues les agradecemos mucho su asistencia y a la doctora Muñoz Cano le agradecemos también mucho su participación, lo mismo que a la maestra, y le damos de parte del Museo de la Mujer y también a la doctora, bueno, no, es al contrario, no me dieron uno que no es doctora Galindo Carrillo, no, sí es usted, ¿no? María Ángeles no, es que creo que no es la constancia, no es la, sí, ¿verdad? Es que yo dije, a lo mejor me equivoqué porque dice doctora, pero no, sí, yo lo revisé y sí era. Bueno, pues damos por cerrada la sesión de hoy y pues muchas gracias. Y también agradecemos al Museo de la Mujer. Sí, claro que sí. No me llevo, perdón, gracias. Yo no me llevo nada a la casa. Ay, ¿por qué no viene la agresión? Porque mi esposa no me manda con los trastes a lavarlos aquí, man. Aplíquenlo también ustedes, en serio. Gracias. Bueno, pues si ya no hay algún otro comentario o participación, pues muchas gracias nuevamente. Buena tarde.